Puedo pasar esto. Buenas tardes a todos. Yo quiero, en primer lugar, igual que el resto de mis compañeros, expresar mi agradecimiento y el de la asociación que presido, ASED Artedé, a la Fundación Grunenthal y a la doctora Rodrigo, presidenta de la SAD, por haberme invitado a realizar esta presentación en esta magnífica reunión del dolor crónico en Aragón y por mantener la figura de la enfermería en ello. Antes de comenzar mi exposición, visión de las unidades de enfermería en las unidades del dolor, me gustaría definir lo que es enfermería y su más satisfactoria función. La enfermería es fundamentalmente el desarrollo de una actividad humana, de una actividad que tiene unas características propias y distintas. La conducta y las prácticas cuidantes distinguen a la enfermería de las contribuciones de otras disciplinas. Leininger considera el cuidado como uno de los conceptos y el fenómeno particular de la enfermería. El eje central de la enfermería es el cuidar. Es nuestra esencia, nuestra razón de ser y nuestra manera de estudio. Los cuidados son un acto de asistencia, de apoyo o de facilitación para un individuo o grupo con necesidades evidentes o anticipadas para mejorar su condición o su manera de vivir. Pero acto de cuidar o acompañar no es un ejercicio puramente intuitivo, sino que incluye una determinada técnica y un sentido social y ético. Supone una aportación definitiva de la enfermería al conjunto de ciencias de la salud. Tal y como el curar es el elemento diferencial de la medicina según la tradición hipocrática, cuidar y curar son procesos complementarios e interdisciplinarios. Las competencias de la enfermería de anestesia, reanimación y terapia del dolor, porque así se llama dentro de la especialidad de enfermería, sin reconocer, son aquellas que provienen de la aplicación de unos conocimientos adquiridos tanto en su formación posgrado y en la experiencia profesional, que le van a permitir una toma de decisiones de manera adecuada en cada caso y situación. Configuran un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que este saber incorpora un pensamiento crítico con una capacidad de criterio, valores y actitudes interpersonales y unas técnicas o habilidades. Todo esto nos implica adquirir unas responsabilidades en el entorno sanitario hacia la persona que van destinados nuestros cuidados, el profesional, el marco donde se desarrollan nuestras actividades, el equipo de trabajo interdisciplinario integrado en un conjunto de equipo coordinado y a la sociedad a la cual se presta un servicio. Enfermería en la unidad de dolor. La enfermera, como profesional especializado, es corresponsable de la asistencia a los enfermos que acuden al área, tanto desde la vertiente puramente técnica como desde la perspectiva psicosocial. Es necesario, por tanto, disponer de guías prácticas o procedimientos que permitan al profesional de enfermería seleccionar las estrategias de intervención apropiadas y verificar la efectividad de la terapia del dolor. Una buena comunicación entre enfermo, familia y personal es altamente necesaria en estas unidades. Objetivos: garantizar una asistencia integral personalizada y con calidad adecuada según los recursos de que dispongamos. Impulsar la coordinación de enfermería en el resto de profesionales que forman el equipo asistencial de la unidad. Promover y estimular el crecimiento profesional. Funciones asistenciales. Una valoración inicial del enfermo, planificar la actividad diaria, priorizar y saberlo hacer necesidades realizando un plan de cuidados, conocimiento de las técnicas, protocolos y cuidados de enfermería a realizar, información y educación sanitaria, evaluación continua de la actividad para dinamizar, adecuar y mejorar el servicio. Sin lugar a dudas, estas son las funciones principales, las que nos conllevan más tiempo, ya que se inician en el momento que el paciente entra en una consulta hasta que las técnicas terminan, realizando un control integral del mismo. Es la enfermera quien pasa más tiempo con el paciente con dolor, estando en una posición ideal tanto desde primaria, especializada, desde las mismas unidades de dolor, influyendo siempre en la calidad de vida del paciente.
En las unidades del dolor, la enfermera, como ya he dicho antes, constituye un factor fundamental, siendo el puente entre el paciente, familia y el resto del equipo. Como miembro de este, tiene unas funciones específicas y que todos sabemos. Programación, y que estamos hartas de oírlas. Programación, coordinación, asistencial y docente. Hoy día se da mucha importancia a la docente y a la coordinación, pero parece que se está quedando olvidada un poco la asistencial. Nuestra verdadera razón de ser. La programación, bueno, pues prepara las consultas diarias y conjunto al médico se valoran complicaciones y prioridades. Se programan los pacientes para las diversas técnicas, tanto farmacológicas como estimulaciones transcutánea, eléctrica transcutánea, implantes, reservorios. La coordinación mantiene relación con otros servicios del hospital, farmacias, servicios quirúrgicos externos, hospitalización a domicilio, atención primaria, etcétera. Asistencial. A mí es la que me gusta. Es la función principal de la enfermería, la que conlleva más tiempo. Como ya he referido, se inicia cuando el paciente entra en la consulta hasta que termina la técnica. Se sabe que el dolor está vinculado con la enfermedad. Puede tener diferentes formas, ya que la percepción del paciente y la del profesional son diferentes. Para el paciente es un síntoma más, para el profesional lo es todo. Mientras que los aspectos emocionales del dolor son subjetivos y privados, el comportamiento ante él tiene una proyección social importante, puesto que los componentes dolorosos difieren de persona a persona, ya que cada uno es único, así como su manera de vivir el dolor. Las determinantes psicológicas del dolor pueden agruparse en 3 categorías: afectivas, cognitivas y constitucionales. Y es en esta clasificación, y siguiendo mi manera y mi modo de trabajar, donde yo me he basado, en las afectivas. Soy enfermera y a lo largo de mi trayectoria profesional he ido viendo y tratando con todo tipo de personas con diferentes tipos de dolor, así como su diferente manera de asumirlo, teniendo todas entre sí una cosa en común: el querer curar o, por lo menos, aliviar lo más posible su dolor. Por sus características y cuadro complejo, quizás sea en el dolor crónico donde estas determinantes afectivas se muestran con más rigor. ¿Por qué? Porque aparecen los síntomas característicos: miedo, temor, irritabilidad, trastornos del humor y depresión. Los pacientes tienen la percepción de que todos los recursos, tanto los profesionales como los que ellos están manejando, van a fracasar y pierden la confianza. Hay un exceso de reposo, con disminución de la actividad física, siendo agravado con la edad. Abusan de la medicación, trastornos del sueño y deficiente calidad del mismo. Abandono del trabajo con los consiguientes problemas económicos y de relación social que llevan a modificaciones en el ambiente familiar, llegando a veces a la destrucción de la misma. Enfermería es el personal que permanece día a día junto al enfermo y su entorno familiar. Percibe todo lo que les rodea, los sinsabores, disgustos con sus seres queridos, sabiendo que lo prioritario para ellos es un mejora o alivio del dolor, pues tienen la creencia de que si esto mejora, mejorará su carácter y con ello todo lo que conlleva. Es aquí donde en enfermería debemos utilizar unas reglas básicas, prioritarias en nuestra profesión, que seamos capaces de valorar su estado para que de nuevo comience a levantar su autoestima. Observación. Es fundamental ver cómo camina, cómo se levanta, su comportamiento, expresiones faciales, que nos pueden indicar una medida más exacta del dolor del paciente, sobre todo cuando él, y utilizadas las diversas escalas de medición del dolor, le cuesta decirlo. Comprensión. Comprender sus preocupaciones, sus miedos y sus necesidades. Saber escuchar y responder. Todo esto es verdad que con una gran dosis de paciencia y respondiendo siempre lo justo. Para definir bien la visión que enfermería tiene en las unidades del dolor, ya que en la mayoría de los casos, independientemente de sus funciones, actúa un poco de confidente por parte de los pacientes y los familiares. He elegido 3 tipos de dolor, por su prevalencia y su impacto emocional. Dolor en las personas mayores, dolor oncológico y dolor en las enfermerías. Dolor en las familias, perdón. Este tipo de dolor los he elegido porque nos van a hacer comprender a todos mucho mejor las emociones y comportamientos de nuestros enfermos y el saber hacer ante ellos de nuestra enfermería. Dolor en las personas mayores. El anciano presenta problemas específicos difíciles de valorar y tratar
Son personas que, a pesar de ser mayores, agudizan mucho su ingenio para conseguir algo siempre en su beneficio. Pero también diré que son las personas más sufridas y agradecidas a la hora de trabajar con ellos. Hay autores que refieren que de un 25 a un 50% de la población anciana que vive en su casa tiene dolor. El porcentaje aumenta de un 45 a un 80% si lo hacen o viven en residencias. Lo que está claro es que de un 50 a un 70%, incluso más, de los ancianos toman analgésicos. Las causas más frecuentes de su dolor y que vemos en nuestras unidades son enfermedades del aparato locomotor, enfermedades tumorales, dolor neuropático y dolor central. A menudo ocultan su dolor, tienen tendencia a rebajarlo o negarlo, pudiendo adoptar una actitud de soportar o callar, como idea que tienen de que el dolor es un síntoma más de la senectud. Cuando permanecen ingresados es muy curioso, porque si tienen familia no suelen dar importancia al hogar. ¿Por qué? Porque quieren volver a su casa lo antes posible. Por el contrario, si carecen de ella, retrasan el alta hospitalaria, diciendo o manteniendo que siguen teniendo dolor. Existen unos conceptos erróneos en el tratamiento del dolor en los ancianos muy acusados y en que ninguna enfermera deberíamos de incurrir. El dolor es el resultado del proceso del envejecimiento. La percepción dolorosa o sensibilidad disminuye con la edad. Los efectos de los narcóticos hacen a estos demasiado peligrosos. Es difícil realizar una valoración del dolor en estos pacientes, como digo, debido a la resistencia que tienen a reconocerlo. Las escalas para ellos no suelen ser muy efectivas, ya que la mayoría no las suelen comprender. ¿Cómo averiguar exactamente qué les duele y con qué intensidad? Enfermería debe utilizar otros recursos, no con tanto rigor científico, eso sí, pero no por ello menos importantes. Tras obtener una historia completa e identificar su patología, ambas realizadas por el facultativo, comenzaríamos a llevarlas a la práctica. Yo siempre utilizo la misma fórmula: observación de sus expresiones faciales y movimientos corporales, que muchas veces los delatan. Con ellos siempre se debe omitir la palabra dolor, porque suelen ser cabezotas. Entonces, lo más adecuado sería preguntarles: ¿qué les pasa? ¿Tiene calambres? ¿Por qué se protege esa zona del cuerpo? ¿Le pica? Porque este síntoma para ellos puede ser terrible, el picor. Normalmente presentan un perfil particular, tenían tendencia a la cronicidad, uso de polifarmacia, haciendo que su conducta sea más compleja, se vuelven muy irritables, pierden el apetito, se resisten a cuidar de sí mismos, volviéndose silenciosos y menos comunicativos. Con este tipo de pacientes, enfermería debemos implicarnos más, si se puede, llevando nuestra misión asistencial más allá de las curas y técnicas a otra serie de cuidados sencillos, fáciles de hacer y de gran ayuda. Siempre sería la misma fórmula: observación, buena comunicación y saber escuchar. Al entablar una conversación con ellos es importantísimo, lo más amena posible. Al principio puede ser un monólogo, porque ellos no entran. Pero tienes que ir tocando temas que sabes que pueden impactarle, porque suelen ser muy desconfiados. Nosotros con eso iremos viendo y valorando su estado anímico, problemas muchas veces familiares que ellos mismos nos relatan y que es una de las causas de que su dolor se acentúe. Siempre nos debemos mostrar cercanos, llamándolos por su nombre. Eso les da mucha autoestima y mucha seguridad. Les ayudaremos a adaptarse a sus limitaciones físicas y psicosociales, procurándoles en todo momento bienestar y confort. En cuanto a proporcionarles información y dentro de nuestras posibilidades, solo la que sea capaz de asimilar, ni mucha ni poca, siempre adecuada a su nivel, la justa y adecuada a su nivel de comprensión. Dolor oncológico. Es un dolor, por desgracia, cada día más frecuente y el que más se ve en nuestras unidades. No tiene ninguna utilidad. Envilece y anula a la persona que lo padece, por lo que se tratará desde el momento de su aparición, ya que es un dolor que puede y se debe de controlar. Para estos enfermos adquiere un significado especial. A los temores que suele generar la confirmación del diagnóstico se añade el temor anticipado al dolor, que con frecuencia va asociado para ellos al temor de la muerte, por lo que en estos enfermos resulta desmoralizante. Desarrollan más alteraciones psicológicas, se observan mayores niveles de depresión y ansiedad. Evolucionan con procesos muy lentos, necesitando mucho la ayuda de los profesionales sanitarios, pero en especial de aquellos que están continuamente con ellos y que adquieren el papel de cuidador, la familia. En esta situación, enfermería se encuentra con dos frentes: el paciente como tal y la familia en su papel de cuidador.
Cuando cuidamos de una persona querida, a todos nos pasa, que está enferma, es frecuente tener las siguientes reacciones. Tienes un estado de ánimo cambiante, unas veces estás triste, otras veces estás alegre, siempre dependiendo de cómo se encuentra nuestro ser querido. Los comportamientos igualmente son cambiantes, te encuentras ante una situación nueva y a la que poco a poco hay que ir adaptándose. Tienes dificultad de comunicación, se utiliza mucho en estos enfermos. No se quiere añadir situaciones que puedan dar más sufrimiento a la persona que está enferma o que tiene dolor. Es por ello que muchas veces se dicen mentiras o medias verdades, con el único fin de que el enfermo no sufra. Enfermería, haremos todo lo posible para mejorar estas situaciones con una serie de medidas. Les haremos ver que el estado de ánimo cambiante se debe a la situación de estrés físico y emocional en que se encuentran y que por todo ello es normal tener reacciones al igual que los comportamientos. Dificultad de comunicación. Les debemos hacer ver que se debe de ser, eso sí, cuidadoso y ver qué es lo que el enfermo está dispuesto a aceptar en cada momento. Muchas veces se protege al enfermo de situaciones que estaría contento de compartir con ellos y, por el contrario, el enfermo también oculta de experiencias que está sintiendo que también le gustaría compartir. Les haremos ver que la comunicación entre ellos es la base para compartir el sufrimiento que se está generando y para no cargarlo en una sola persona. En cuanto al enfermo, debemos animarlo para disfrutar de los momentos en que no hay dolor, para realizar aquellas cosas que son imposibles de hacer cuando éste está presente. Ahí tenemos a Anselmo, que su mayor ilusión era cuidar palomas. Inculcarle igualmente que a la familia que la comunicación con sus seres queridos, amigos, personal sanitario que la atiende es la base para aliviar el sufrimiento que se está generando. Dolor en las familias. Yo es un dolor que realmente me impacta muchísimo. Entonces, yo no lo he podido, probablemente es por falta de no saber, no he podido ubicarlo en un tipo de dolor, porque para mí yo lo defino como que es amenazante porque nos acecha, es agudo cuando se instaura y es crónico porque permanece a lo largo de la vida. No puedo definirlo, como les digo, científicamente, ya que cada uno lo definiría como realmente lo siente, unos con realismo, otros con negación. Lo que está claro es que tanto unos como otros intentamos asimilarlo de la mejor manera posible, yendo siempre hacia adelante y portando únicamente atender al ser querido. Desde aquí, y tras esta exposición, con la intención de que se vea el sentir y el punto de vista que en enfermería tenemos, no solo de las unidades de dolor, sino de todas aquellas personas que a ellas acuden, me gustaría hacer una reflexión sobre la enfermería de estas unidades y dirigirme, aunque veo que no hay ninguno, como el resto de mis compañeros, eso sí, con el máximo respeto a las autoridades sanitarias, que espero que de alguna manera les llegue, para que en aquellos lugares donde tienen el lujo de mantener la enfermera, la mantengan, fomenten y potencien, y donde no, donde tanto están hablando de la estandarización de procesos, se tenga en cuenta el reconocimiento de todos estos cuidados y su saber hacer, creando una enfermería avanzada mediante se me ha pasado, a ver, ¿puedo volver hacia atrás, por favor? A ver. No. Bueno, es igual, estoy terminando, no se preocupe, es igual. Vale, muchas gracias. A ver, crear una enfermería avanzada mediante su especialización en el área de anestesia, reanimación y terapia del dolor, contando siempre con esta figura enfermera capaz, donde las haya, de aprender, ofrecer y garantizar los máximos cuidados con la mejor calidad asistencial a los enfermos que vienen a nuestras unidades. Sigo diciendo lo mismo, pero espero que les llegue. Sería maravilloso que fuera nuestra comunidad autónoma, Aragón, la primera en reconocerlo y llevarlo a la práctica. Y recordar, ya por último, termino, señor moderador, precisamente hoy, en que esta sala está llena de grandes profesionales que de una u otra manera trabajan en el tratamiento del dolor, que no se nos olvide nunca que debemos intentar controlarlo y suprimirlo con todos los medios a nuestro alcance, ya que nuestra misión más noble, y cada uno desde nuestro nivel profesional, es precisamente el alivio del dolor y del sufrimiento, haciendo como nuestro lema la definición que del dolor da McCaffrey:
Dolor es todo lo que la persona que lo sufre considera como tal y existe siempre que esa persona afirma sentirlo. Muchas gracias a todos.